amigos? Bienvenidos a Sin Filtros. Hoy hacemos esta transmisión desde Washington, D.C. Hemos venido a trabajar por acá unos días y, bueno, hemos visto los cambios que se han dado en la ciudad, en la capital de los Estados Unidos. En el programa de hoy vamos a evaluar el meeting que va a tener lugar mañana, un encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y el líder ruso Vladimir Putin. Hemos visto cómo la prensa ha reseñado las declaraciones de Biden en las que no pareciera tener unas verdaderas intenciones de dialogar y de llegar a un acuerdo con Putin, en algunos casos que competen a los Estados Unidos. El líder ruso ha manifestado en las últimas entrevistas que ha dado que no tiene nada que ver con esos ataques y ciberataques que se están sufriendo en estos momentos en Estados Unidos. En la segunda parte del programa también vamos a conversar con nuestro invitado de hoy sobre lo que es el tema de los barcos iraníes que a todas luces parecieran dirigirse a Venezuela. Así es que son temas interesantes, candentes y que están a la orden del día. Y por eso, pues, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, no sin antes pedirles a todos que se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Nos tomamos el tiempo de leer cada una de esas opiniones que nos dan en el chat. Y, bueno, muchas veces son sugerencias interesantes. Recuerden que esto es un programa hecho para ustedes. Nuestra gran comunidad Sin Filtros. También quiero agradecerle, antes de conversar con nuestro invitado, a todos los moderadores. Muchísimas gracias a Nesta, a Tamaris López, Migdalia Chirina, Lontán y Loli Espinosa. Muchísimas gracias de verdad. Vamos entonces a darle la bienvenida. Nuestro invitado es Hugo Achá, del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Recuerden que anoche les habíamos dicho que íbamos a estar con Joseph Humaire, pero hemos cambiado esa cita para el día jueves, motivado a unos problemas de horario que hemos tenido. Así es que vamos a darle la bienvenida a Hugo Achá. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro, Hugo. Bienvenido. Maybord, es siempre un verdadero placer y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Para nosotros siempre, de verdad, conversar contigo es un gran placer porque siempre manejas información privilegiada. Quería iniciar esta conversación con el encuentro que tiene el líder ruso Vladimir Putin con Joe Biden. Estas relaciones que sostienen los Estados Unidos con Rusia, por razones obvias, siempre son se quiere polémicas, pero en estos momentos hemos visto cómo el presidente estadounidense ha planteado una serie de acciones. Él va prácticamente como a la defensiva. Quisiera que nos explicaras, porque las declaraciones de Vladimir Putin también son adversas. No se esperaba que esto fuera una reunión de amigos, pero tampoco dicen los expertos que se esperaban que cada quien llevara una agenda llena de cuchillos. Adelante. Bueno, apreciada Maybord, creo que la relación Rusia-Estados Unidos, como bien lo has indicado, es una relación con una larga data de fricciones, desencuentros y la ambición que cada uno de estos estados tiene de hacer prevalecer una visión. En ese sentido, no es necesariamente algo que se le hubiera limitado a la Guerra Fría, donde una Rusia, entonces parte de la Unión Soviética, confrontaba una plataforma y un modelo ideológico y filosófico contra lo que representaba un Estados Unidos líder de un mundo libre, pro una economía de mercado, sociedades abiertas y todo ello, sino también una situación de competencia por predominio geopolítico. En ese entendido, creo que pocas veces esta relación se ha encontrado con un escenario tan complejo como el que acabas de describir. Por un lado, internamente, ambos países con severos problemas. Rusia trata de hacer ver que no los tiene, sin embargo,
la presencia de Navalny en el escenario político, un disidente al que claramente la élite de la Federación Rusa intentó eliminar a través de un ataque con un agente químico, que fuera salvado milagrosamente por una serie de circunstancias, algunas de ellas fortuitas, otras una decidida intervención de miembros de la OTAN, particularmente Alemania, y que hoy día, aún desde la prisión, representa un reto al poder como Putin no lo tenía desde Boris Nemtsov. Hay que recordar que a Boris Nemtsov también el Kremlin decidió eliminarlo, fue asesinado básicamente a pocos pasos del propio Kremlin. En ese entendido, también Putin enfrenta una situación económica compleja y un tema que desde la visión de su estamento militar es peligroso para los intereses rusos. Y esto es que la frontera occidental de la OTAN se ha desplazado de los límites tradicionales de aquella Guerra Fría, que era la llamada brecha del Fulda en Alemania Oriental, a puntos de contacto en los países del Báltico, en el norte, y en el centro esencial, en la pérdida de predominio de Rusia sobre Ucrania. Desde el Maidán, los cambios de distintas administraciones, lo que sucede hoy con Zelensky, que en cierto momento fue promovido por Putin, hay que decirlo, porque había un pasado, Zelensky venía de la televisión, de hacer comedia, pensaron que iba a ser una figura política más manejable para regresar a Ucrania a una visión prorrusa. No sucedió así. Zelensky ha sido más bien mucho más agresivo en el tema de la lucha contra la corrupción, mucho más agresivo en promover la integración de Ucrania a la comunidad, a la Unión Europea y a la OTAN. Por el otro lado, hay un conflicto en sordina que se sigue librando entre comillas, separatistas rusos en las zonas del Donetsk y del Luhansk. Y finalmente está la ocupación de Crimea, una ocupación que sigue generando titulares porque no es reconocida por Occidente, no es reconocida por la integridad de la Unión Europea y molesta a Rusia, que ve en esto que esa frontera que estaba antes en Alemania Oriental hoy día está demasiado cerca para su confort, para su comodidad, a San Petersburgo en el norte y a Moscú en el centro del territorio de la Federación Rusa. Por el otro lado, Estados Unidos, tú estás hoy en nuestra capital, puedes ver de que todavía hay trazos de una confrontación, de una conflictividad política muy fuerte. Uno cruza desde el norte de Virginia, a donde yo resido, y entra a la capital y entra a realidades distintas, posiciones más restrictivas, posiciones inclusive dialécticas, discursivas, mucho más agresivas. Sigue estando vigente el tema de la cuestión de la definición de Estados Unidos como una sociedad que es, de acuerdo a estas definiciones, sistémica en su racismo, cosa con la que yo discrepo en lo personal y podemos discutirlo, más allá de que el racismo sea un hecho a combatir. Etiquetar a toda la sociedad norteamericana en función de esto para promover una agenda me parece un despropósito, pero la ha afectado con disturbios nunca antes vistos desde la guerra civil. Ni siquiera los disturbios de las luchas por los derechos civiles alcanzaron las proporciones de algunas de las cosas que sucedieron durante los disturbios recientes de la historia norteamericana. Y por el otro lado, el tema de una elección, una de las más cerradas de la historia de los Estados Unidos, con polémicas que la siguen rodeando, con acciones judiciales que se siguen ventilando, con un expresidente, en este caso el señor Trump, que sigue siendo un punto gravitante en la política nacional, se lo quiera reconocer o no, va a ser un factor de definición, ya lo es dentro del Partido Republicano, y que también genera una situación que obliga al presidente Biden a demostrar un grado de firmeza. Pareció hacerlo en esta entrevista, hoy día recordada por todos, a donde definió a Putin como un asesino, pero esto parece haber tenido algunas consecuencias en el contenido discursivo. Biden hoy se muestra mucho más conciliador, ha llamado a Putin un adversario de valía, de talla, un hombre brillante, un conductor destacado, y al mismo tiempo nos encuentra ya juntando a ambos países en un momento de confrontación
inédita desde la Guerra Fría, desde aquellas acciones detectadas por los organismos de seguridad norteamericanos de hackers vinculados al GRU, la agencia de inteligencia militar, y al FSB, Fancy Bear, Cozy Bear, que afectaron agencias federales y que después migraron a lo que en nuestro libro, tú recordarás, apreciada Maybor, tú eres coautora, hemos definido como la guerra infinita. Estos mismos hackers se integran en plataformas, entre comillas, criminales, en realidad una forma de freelancing conectada a las agencias de inteligencia rusas, y lograron hacer una disrupción significativa del flujo de aprovisionamiento de energía en los Estados Unidos, primero a través de Colonial y después a través de la cadena logística de alimentación atacando a JBS. Este escenario, disculpa la extensión, se compone con otros subteatros de roce. Ya mencionamos Crimea, sigue siendo Siria un punto válido, la relación con Irán, a quien Rusia está apoyando decididamente, la proyección de poder en América Latina, la relación casi simbiótica con China, que también está siendo muy agresiva en su posición adversarial hacia los Estados Unidos, componen un escenario que hacen de esta cumbre, de esta reunión, de este encuentro que van a sostener Biden y Putin, uno de los más significativos en la relación, esta relación bilateral entre Rusia y los Estados Unidos de los últimos tiempos. Importante destacar también, y creo que esto nos ha llamado muchísimo la atención, los cambios frente a Rusia de los últimos gobernantes. Recordemos cuando estaba Obama en el poder, cuando estaba el expresidente Trump y ahora Biden. ¿Te parece como una línea coherente en materia de la política exterior o piensas que esto ha venido cambiando de una manera que no resulta beneficiosa para los mismos Estados Unidos y su imagen como superpotencia a nivel internacional? A ver, querida Maybord, uno de los problemas que enfrentamos en Estados Unidos y que empieza ya a reconocerse una vez que va pasando la efervescencia de todo este conjunto de eventos que hemos descrito, es de que la agenda política a nivel de intereses geopolíticos de los Estados Unidos se vio indebidamente afectada por posiciones de corte ideológico o filosófico. En cierta medida, un sector de la política norteamericana, mayoritariamente, aunque no totalmente presente en el Partido Demócrata, era partidaria de lo que en su momento la exsecretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, denominó como el reset. Vale decir, volver la relación casi a cero, olvidar los roces del pasado. Esta escuela de pensamiento llevó a mucha de la gente dentro del Departamento de Estado, sobre todo aquellas pertenecientes a nuevas generaciones, a pensar o a ser inducida a pensar como si la Guerra Fría fuera una cuestión relegada a los libros de historia, las dinámicas de la Guerra Fría estaban totalmente superadas y había que buscar una nueva situación. Esto suena bien en el concepto del discurso, pero no toma en cuenta al adversario. Y si uno quiere saber cómo le va en cualquier relación adversarial, hay que preguntarle al otro lado. Y para la Federación Rusa, la Guerra Fría no era una cuestión relegada únicamente a la confrontación que también hemos descrito entre un Occidente capitalista y una Unión Soviética comunista. Era también la proyección de esos intereses de Rusia que vienen desde Pedro el Grande y que hoy día con Vladimir Putin, si uno se fija, tienen una línea de continuidad. Entonces, eso nos llevó, creo, como país, a una serie de ingenuidades. Ingenuidades que en su momento dieron pie a muchas manifestaciones, inclusive algunas bastante graciosas. Tú recordarás un audio en especial de un micrófono abierto a donde el presidente Obama dialogaba con Medvedev. Medvedev, básicamente un proxy que Putin colocó para poder continuar en su control del poder, y donde básicamente el presidente Obama le decía que esperara, porque estaban en el momento de la transición de los dos periodos que tuvo el presidente Obama, y que básicamente se podía reconfigurar esa relación. Medvedev, quien, como hemos dicho, era básicamente un factor controlado totalmente por Putin, no era un presidente independiente que pudiera aceptar, así se la hubiera tomado prima facie, de buena fe, la oferta del presidente Obama, y se percibió
desde Rusia como una manifestación de debilidad absoluta. La continuidad de todo esto también tuvo que ver con la primavera árabe, cómo se manejó el tema de la primavera árabe y de nuevo los servicios de inteligencia rusos se convencieron de que Estados Unidos estaba frágil. A partir de ahí, tú recordarás, reforzaron su presencia en la región, una presencia que habían abandonado desde los tiempos de la Unión Soviética, reforzaron sus lazos con Siria, le apostaron fuerte a Bashar al-Assad en la guerra civil, establecieron fuerte presencia en Latakia, establecieron un nivel de proyección de poder militar que hasta el día de hoy está en la región, que ha desbalanceado relaciones inclusive de la OTAN, como el caso de Tayyip Erdogan, la adquisición de los sistemas antiaéreos rusos S-400 por parte de Turquía. Y en esa dinámica llega Trump. Y cuando llega Trump hay una situación también dual. Por un lado, Trump parece adoptar una línea discursiva amigable hacia Putin, pero por el otro lado, en la práctica, establece sanciones y la entrega de medios no solamente defensivos, sino con capacidad de contención cuasi ofensiva en lo militar a los adversarios de Rusia. El ejemplo más claro, el de la entrega de los misiles anticarro Javelin a Ucrania y el despliegue de medios antimisiles, primero en Rumania, concretamente en Devechelu, y la construcción de una facilidad similar en Polonia. Al mismo tiempo asegura un despliegue de medios militares a los países del Báltico y asegura la continuidad del llamado destacamento de policía aérea del Báltico en la base de Šiauliai. Entonces, hay un discurso que parece amigable, que está acompañado con un conflicto interno, la famosa trama rusa, el tema de la colusión, el tema de una investigación muy larga, el nombre del señor Mueller se hace familiar a todos los norteamericanos, pero en la práctica Rusia observa de una forma disgustada cómo al discurso en apariencia amigable lo acompañaban acciones muy contundentes en el tema de las sanciones y en el tema del despliegue estratégico. Viene el COVID, con todas las consecuencias que hemos visto, viene la elección que hemos mencionado, y Rusia vuelve a tener la sensación, por lo menos la sensación, de que Estados Unidos está más dispuesto a dialogar en términos convenientes para los intereses rusos si es que Rusia mantiene una posición firme. Entonces Putin adopta una línea dura. Lo que vemos en Occidente, y te lo digo porque yo sigo permanentemente la dinámica de los medios de comunicación rusos en ruso, no es igual. La dinámica en los medios internos, en la propaganda, en el mensaje interno de Rusia es duro, agresivo, cuestionador y terriblemente desdeñoso de las capacidades de la actual administración. Si eso es para reforzar ese frente interno, neutralizar a la disidencia, puede ser, pero también en buena medida es para darle a Putin un capital político que pueda poner detrás de su postura en eventos como el de esta cumbre. Hubo una declaración que nos llamó la atención y que fue ratificada por la Casa Blanca, donde se informa que no va a haber una conferencia de prensa conjunta como las que suelen ocurrir en un encuentro de esta naturaleza. Muchos periodistas están como a la expectativa de por qué esa decisión se tomó, tomando en cuenta que ya se había anunciado y se estaba manejando esto. El no querer aparecer en la misma foto con Putin tendrá algún significado para Biden en particular? Bueno, primero hay un mensaje y el mensaje es claro, pero también creo que existe una, vamos a llamarlo una tendencia a preservar al presidente de los Estados Unidos de cualquier tipo de situación excesivamente agresiva. Otra vez, no lo vemos en Occidente, pero se manifiesta internamente. El propio Putin ha cuestionado las capacidades objetivas, cognitivas del presidente Biden. En este sentido, no hay que caer en la caricaturización, pero en ese sentido también, para el contenido de la propaganda, sería muy conveniente para Putin si pudiera demostrar una superioridad en el plano personal.
¿Ok? Entonces, en ese aspecto creo yo que también el Departamento de Estado trata de contener esos riesgos, más allá de cualquier situación, vuelvo a repetir, de que caiga en lo caricaturesco o en lo políticamente no correcto. Hay que decir que el presidente Biden en su accionar político es una persona más mesurada, es una persona más a la antigua escuela de la diplomacia y puede, en este escenario, verse en desventaja frente a un Putin que cuando es agresivo es tremendamente agresivo. Entonces puede haber un grado de preservación para que el nivel de concentración no se dé en lo periférico, que puede ser la imagen, que puede ser un desliz, que puede ser inclusive un descuido como el que tuviera el propio presidente Obama, un hombre muy lúcido en otros términos desde el punto de vista de las relaciones públicas, pero que el centro esté en el mensaje. Y ese es el mensaje que yo creo debemos hacer un punto especial de concentración, porque tenemos que pedirle a la administración una posición firme frente a los ciberataques. Creo que la posición inicial que en algún momento comunicara a la señora Psaki de decir este es un tema de empresas particulares es inaceptable, porque está Absolutamente. claro que estos actores son agentes vinculados a los servicios de inteligencia y que lo que se atacó no fue una empresa cualquiera, fueron compañías vinculadas a cadenas esenciales del sector estratégico, energía en el caso de Colonial, logística y alimentación en el caso de JBS. Y no podemos olvidar SolarWind. Por supuesto. Hugo, en la reunión del G7, muchos han criticado la actuación del presidente Biden, tomando en cuenta que estaba frente a muchos líderes y parece que hubo momentos de desazón donde se vio bastante perdido e incluso hubo risas que a muchos le parecieron de burla por parte de los líderes mundiales. ¿Crees que con esa actuación que pasa muchas veces a querer ser surrecticia, los Estados Unidos estén siendo afectados desde el punto de vista de la política internacional frente a estos grandes líderes de las potencias mundiales? Maybor, yo creo que las dinámicas que hemos descrito no le son indiferentes a muchos países del G7. Los liderazgos de centro, de un nivel de conciliación, así tengan una tendencia un poco hacia la izquierda, como el caso de Merkel, son escasos hoy en día. Si uno se fija, Boris Johnson tiene una retórica, un comportamiento, una dinámica en la conducción de la política que se parece mucho más a Donald Trump. Esto no lo podemos negar. Hay una mayor afinidad de contenido, de posición, nuevamente de discurso. Por el otro lado, existen visiones de izquierda un poco más alejadas de un centro o de un punto de vista de la preservación de un equilibrio. Macron está intentando transitar hacia el centro, pero hay otros gobernantes del G7 que están decididamente en la vereda de al frente de los Estados Unidos. Y ahí también hay un error que se comete a partir del Partido Demócrata, que asume, yo creo que lo hace de buena fe, que el liberalismo, entendido el liberalismo desde la posición política norteamericana, no el liberalismo clásico, que es una cuestión totalmente distinta, los va necesariamente a acercar políticamente con los gobernantes de esta tendencia. Eso no es un hecho. Eso no es absolutamente un hecho. Hay realidades en Europa en particular a donde el adversario son los Estados Unidos. Y no importa si lo está gobernando un demócrata o un republicano, la posición es radical. Es una posición de adversario, es una posición de cuestionamiento. Basta con ver el tema de la cuestión de cómo abordan la relación con China, o si tú quieres algo más específico, la relación con Cuba, donde hay cuestionamientos, donde se maneja un discurso de bloqueo, donde se maneja una retórica que casi pareciera que estás hablando desde Beijing o La Habana y no estás hablando desde las capitales europeas. Entonces, el presidente, otra vez con este talante mucho más conciliador, mucho más políticamente correcto, mucho más propenso a ceder el paso, afecta, quiera sea o no,
la imagen y la proyección de los Estados Unidos. Si va a tener un buen resultado, lo vamos a ver al cierre de este evento y lo vamos a ver en sus consecuencias. Hay países que están exigiendo posiciones firmes. El día de ayer hubo, 2 días atrás, para ser exactos y precisos, hubo un meeting de los países del Báltico más Polonia que recordaron no solamente la invasión de la Alemania nazi, sino la ocupación soviética y mandaron un discurso muy claro hacia el G7. ¿Cuál es su nivel de compromiso para que esto no vuelva a suceder? Porque a nosotros, se referían a este conjunto de países, no nos va a volver a suceder lo que nos pasó en la Segunda Guerra Mundial. No vamos a volver a ser víctimas propiciatorias de los juegos diplomáticos de Europa Occidental, ni nos vamos a someter a intereses geopolíticos de otras latitudes. El discurso es uno de los más duros que yo recuerde al interior del escenario europeo y estaba claramente dirigido a la cumbre del G7. Hugo, hay mucha polémica también en relación, y ahora ya nos vamos hacia otro tema, de los barcos de guerra que se están enviando desde Irán y que se presume vayan a Venezuela. Ya se ha discutido y son muchos los expertos que han levantado la voz de alerta porque se observa el comportamiento a que nos tiene acostumbrados la República Islámica de Irán, de jugar entre lo que podría ser una aventura y la propaganda. Y por otro lado, vemos las advertencias del liderazgo de Estados Unidos, de las voces de la Casa Blanca que han empezado a decir qué es esto, hacia dónde van y qué es lo que traen esos famosos barcos de guerra. ¿Cree que puede ser una provocación del hecho de que estén navegando por el Atlántico unos barcos que están calificados por ser de guerra de un país como Irán? Bueno, no cabe duda que es una provocación, pero es una provocación que no solamente atañe a Irán. Otra vez hemos hablado de la integración de los adversarios de los Estados Unidos. Y en Venezuela estos adversarios juegan un rol totalmente coordinado. El papel de China, el papel de Rusia, el papel de Irán en sostener y además incrementar las capacidades del régimen de Maduro es una apuesta también de naturaleza geopolítica. Le ha dado a Beijing, le ha dado a Teherán, le ha dado a Moscú un nivel de proyección de poder en la región que no tuvieron ni siquiera durante la Guerra Fría. Eso es algo que hay que reconocer. La venida de estos dos barcos, sin embargo, trae algunos factores que no se veían en el hemisferio desde la crisis de los misiles. Y me puedes decir, ¿así de serio? Sí, así de serio. ¿Por qué? Primero, tú mencionaste el tema de qué traen. Sabemos que en cubierta vienen 7 naves de ataque rápido de tipo PACAP, básicamente lanchas rápidas, que son un plagio de un modelo de origen británico que construye la República Islámica de Irán, pero que tienen el detalle de estar armados con misiles antibuque, una copia de un misil, el P-15 Raduga, de origen soviético, que los chinos han mejorado y desarrollado. Este misil, con una capacidad aproximada de 40 kilómetros, lo convierte en un arma más allá de alcance visual. Esto es un problema porque en el Caribe, a partir de la administración Trump, cosa que fue dotada, yo creo muy adecuadamente, de continuidad ahora en la administración Biden, se desarrolla una agresiva operación de parte del Comando Sur y sus medios navales de contención, neutralización e interdicción en contra del narcotráfico y los grupos del crimen transnacional organizado que a partir de Venezuela facilitan las operaciones de estos adversarios que hemos descrito. Ahí están las FARC, ahí está el gobierno cubano, ahí están una serie de bandas criminales que operan casi con impunidad a partir del territorio venezolano. Estos medios complejifican en gran medida las operaciones del Comando Sur. Un ejemplo, los cáters de la Guardia Costera son navíos de ciertas capacidades de naturaleza militar, pero no están dotados ni de contramedidas ni de medios de ataque similares a los que acabamos de discutir.
Vale decir, un cáter de la Guardia Costera frente a naves de tipo PACAP desplegada en la zona estaría en severas dificultades para operar como lo ha hecho hasta ahora. Primero, supongamos por un instante, uno de los medios navales de preferencia de las organizaciones del crimen organizado es el uso de lanchas rápidas, muy similares en su signatura radar, en su desplazamiento y en sus velocidades a los de las lanchas de tipo PACAP. ¿Tú te imaginas, apreciada Maidbor, lo que sucedería en un escenario nocturno a donde se lanzara en oleadas medios de esta naturaleza para hacer narcotráfico y simultáneamente tú tengas a no las 7, 2 o 3 de estas lanchas rápidas zigzagueando en la región? ¿Cómo eso dificultaría las operaciones de la Guardia Costera? También de una marina de guerra norteamericana que se había acostumbrado a considerar al Caribe como un área de entrenamiento, complementación, el shakedown de los navíos usualmente reparados, preparados o con nuevas dotaciones que salían de Norfolk, iban a la región a completar su entrenamiento antes de ser desplegados a otros teatros de operaciones. Esto se terminaría. Y finalmente tienes el Canal de Panamá, un área vital para todo el movimiento comercial del mundo y donde estos medios pudieran muy bien replicar las dinámicas que se dan hoy día en el estrecho de Hormuz. Entonces, solo este factor ya nos debería preocupar. El otro, que viene bajo cubierta. Uno mira todas las imágenes del Iris Makran, el buque, el superpetrolero convertido en base de operaciones, que está escoltado por una fragata del tipo Sahand, y la línea de carga, que se ve como un sector del buque que generalmente está pintado de rojo, en el momento del lanzamiento se aprecia totalmente, inclusive con el bulbo de proa. Cuando tú observas hoy al Makran navegando en el Atlántico, te vas a dar cuenta de que todos los expertos han coincidido en esto, está cargado al máximo de su capacidad. Solamente se ve el casco gris del Makran, y eso después de haber navegado ya una distancia considerable, lo que debería haber por lo menos dejado una luz, o sea, un espacio de visión que pudiera determinar que el gasto de combustible o ciertas situaciones de reaprovisionamiento desde el Makran hacia la Sahand debería haber motivado. Y aquí viene la preocupación de las declaraciones no muy lejanas en el tiempo de Nicolás Maduro, que indicó que él había comprado misiles a Irán. Si esta es una hipótesis preocupante, se tratara de ese tipo de medios, no ha habido una situación en la que Estados Unidos confronte a un país extranjero con capacidades de alcanzar efectiva y militarmente territorio norteamericano desde la crisis de los misiles que se dio a partir de Cuba, pero que fue parte de la gran confrontación de las potencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sería un hecho histórico y creo que sería totalmente disruptivo de lo habitual al rol de Estados Unidos en la región, en todo el hemisferio y con consecuencias globales. Esto en paralelo, porque observamos cómo Nicolás Maduro y sus socios suprarregionales, entiéndase China, Rusia, Irán y Turquía también, no lo podemos olvidar, están trabajando prácticamente para terminar de penetrar en todo lo que es la región latinoamericana, desde Honduras hasta la Patagonia. Y por otro lado, vemos a los Estados Unidos con una posición bastante ambigua en relación a América Latina, con un despropósito de una política, por ejemplo, migratoria, con los países más cercanos, incluyendo el Triángulo Norte. Y por otro lado, vemos también grupos del Partido Demócrata que están impulsando que haya un diálogo y que haya de alguna manera, que todavía no sabemos cuál, un levantamiento de sanciones a Venezuela, se está abogando por un diálogo, Estados Unidos vuelve a sentarse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con Venezuela allí, más los otros que ocupan unas sillas que son realmente una vergüenza, pero vemos que los Estados Unidos, en la administración Biden,
se ha ido hacia lo que es la diplomacia de los organismos internacionales y una posición como recortada o permisiva que le hace a Maduro observar que tiene posibilidades de agarrar un nuevo vuelo, porque si se levantan las sanciones y la narrativa se está imponiendo para que eso ocurra, así como también algunas voces demócratas están detrás de esto, y pues están aprovechando que hay como un espacio, como un momento de oxígeno para traer a Venezuela estos equipos militares iraníes, si es que pues vienen en esos barcos, ¿no? Entonces hay como, yo siento como un antagonismo entre lo que se está haciendo y las operaciones que están llevándose a cabo, y en paralelo una posición diplomático-política en relación al régimen de Nicolás Maduro por parte de la administración Biden. Bueno, My Word, yo creo que de nuevo hay una confirmación de lo que se denomina el efecto espejo. O sea, ciertos sectores de Estados Unidos quieren muy tosudamente creer que las dinámicas que se dan en un país como los Estados Unidos necesariamente se van a ver reflejadas, por lo menos de manera similar, en otros países. La reciente visita de la vicepresidenta Harris a el Triángulo Norte demostró de una forma que yo creo que sorprendió, y no necesariamente de una manera agradable, a la vicepresidenta y a su equipo, con las dinámicas que acompañan al fenómeno de la migración. Jean Mattei fue durísimo. Jean Mattei básicamente le dijo a la administración: ustedes tienen la responsabilidad de lo que nos está sucediendo, porque a partir del mensaje que se dio durante el proceso político electoral, los coyotes, estoy citando a Jean Mattei, pasaron casa por casa ofreciendo llevarse desde a los niños hasta a cualquier miembro de la familia que quisiera ir a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, y entendiendo que las caravanas en algún momento, y esto se ha confirmado con investigaciones del centro, fueron promovidas, financiadas y apoyadas logísticamente por actores políticos pertenecientes a partidos de la izquierda radical latinoamericana, desde la organización de Evo Morales en Bolivia, pasando por actores políticos cercanos al kirchnerismo de la Argentina, hasta gente muy cercana a la cúpula de Morena en México. Esto está documentado. Reuniones, muchas de ellas grabadas, hechos de coordinación, de disponibilización de medios, de financiamiento, se destacaron para que estas caravanas crearan una logística y una dinámica que hoy día está estructurada y sigue en pie. El otro ejemplo que tenemos que mencionar es que hay una tendencia absoluta de justificar todo lo que en cierta medida antagonice a la posición norteamericana, porque volvemos a aquel viejo adagio que también permeó la administración Obama en cierta medida, del Blame America First. Entonces surgen esas voces que apoyan a Cuba ciegamente, siendo de que hoy día está en el peor momento de represión, en el peor momento de violencia, con disidentes presos, torturados, cuando se usan los medios médicos para facilitar esas acciones de tortura, y que, para sorpresa de muchos, fueron reconocidos inclusive por ambientes políticos que habitualmente son condescendientes con La Habana. La reciente votación en el Parlamento Europeo, 386 a 236 votos, que condenó, confirmando lo que se había venido diciendo por mucho tiempo, que, por ejemplo, las misiones médicas cubanas son trata y tráfico de personas, y el tratamiento que se dispensa a los galenos cubanos es un tratamiento análogo a esclavitud, choqueó a muchos sectores demócratas que estaban abogando abiertamente por un, entre comillas, deshielo y un retorno absoluto a la posición del presidente Obama, cuando no hay ninguna muestra que se pueda palpar o percibir de que el régimen en La Habana hubiera cambiado en lo más mínimo. Hoy día hay una especie de obsesión con un proceso electoral en Venezuela. Y en esto, reconociendo que yo creo que le haría bien también a la dinámica política de Venezuela el terrible desperdicio que ha cometido la oposición política de Venezuela
de oportunidades inéditas, de un reconocimiento de más de medio centenar de las democracias más fuertes y representativas del orbe, de una serie de situaciones a donde una posición más firme, más coherente, más preocupada con el futuro de Venezuela y menos con la administración de recursos eventuales hubiera dado, hoy parece encerrar a Venezuela en la opción de ir a unas elecciones a donde la transparencia, la imparcialidad, la posibilidad de una participación abierta y segura están claramente en cuestión, por lo menos, para decirlo diplomáticamente. Y entonces la administración se ve un poco encerrada porque reconoce a Cuba como un gran factor en la generación de este conflicto, reconoce y sigue tratando a Maduro como una persona que sigue estando dentro de procedimientos judiciales, sigue insistiendo en la extradición de Alex Saab, un hecho que no se manejó tan bien en su momento como, en mi opinión, hubiera debido hacerse, pero que demuestran la existencia de los factores del crimen organizado, de la ilegalidad, del narcotráfico, como parte de la ecuación venezolana. Sin embargo, vamos hacia una elección. Y finalmente, en este ejemplo o cadena de ejemplos, Nicaragua, eh, Ortega se suponía que debería haber ido a un proceso electoral en mayo. No solo no lo hizo, endureció la represión y ante la presión internacional se ha dado a la faena de detener a todos y cada uno de los opositores que tuvieran cualquier tipo de posibilidad de enfrentarlo en un posible proceso electoral. La línea claramente está marcada, Ortega está abandonando cualquier pretensión de mostrar un atisbo de democracia y sin embargo aquí en Washington tenemos a congresistas que todavía insisten en ondear la bandera del Frente Sandinista y de hablar de que es necesario ir a unas elecciones. Como dijera ya un grupo nutrido de la oposición nicaragüense, ellos no se oponen a las elecciones y tienen un eslogan, elecciones sí, pero no así. Debería al menos exigirse la liberación inmediata de esos opositores, la creación de una plataforma mínima de condiciones y si entramos a los requisitos que deberían cumplirse, creo que si los recitamos son aplicables también para Venezuela. Entonces, es un momento complicado, es un momento complejo en la región y donde claramente lo que la administración haga, me atrevo a decir que en las próximas semanas determinará lo que suceda en décadas por venir. Aquí está lo que está sucediendo en el Perú. Tú has acompañado muy de cerca ese tema. El OMPE todavía tiene 0.25 aproximadamente por computar. Hay severos indicios de un fraude cometido en las regiones controladas por el señor Castillo Cerrón. Y más allá de la cuestión política, audios que se han empezado a filtrar en la prensa peruana hablan del lado que nos debe preocupar. Hablan de una radicalidad, que hablan abiertamente de la retoma del llamado pensamiento presidente Gonzalo, o sea, la línea discursiva, procedimental y de proyecto país de sendero luminoso, de cortar, por cierto, en esto hay un líder de la coalición que ha apoyado a Castillo Cerrón que dice exactamente eso, cortar con machetes los cuellos de nuestros adversarios porque ir a la justicia es perder el tiempo, en una situación de contenido y discurso que nos tiene que preocupar más allá del Perú, porque te hace recordar mucho más a Pol Pot que lo que te pudiera hacer recordar inclusive a un Hugo Chávez. Ya estamos hablando de un nivel de deconstrucción de la sociedad civil y de destrucción del Estado de garantías democráticas que no hemos tenido en la región. El Perú lo sufrió durante un periodo de tiempo y en ciertas áreas de su territorio nacional y le fue terriblemente traumático. Un gobierno con ese contenido discursivo es algo que no hemos experimentado en la región y por eso es que debemos acompañar de cerca lo que está sucediendo en Perú. Importante destacar también, y traigo a colación un tema que ha sido polémico, Hugo, y es el hecho de que los Estados Unidos pareciera que abandonaron la región y en esa misma medida se fueron apoderando a través de inversiones, a través de, si se quiere, establecimiento de relaciones directas con los partidos políticos, con los jefes de Estado, con las fiscalías, etcétera,
de países como China, Rusia e Irán. Y en esa misma medida han establecido también, y particularmente China, lo que muchos denominan la diplomacia de las vacunas ante el caso del COVID, que en muchos países de América Latina no ha avanzado, sino muy por el contrario, siguen incrementándose los niveles de contagio y de muerte por la ausencia de vacunas. Vimos a un Joe Biden que desde el G7 dijo que estaban poniendo dinero para comprar 500 millones de vacunas para regalarlos. Y eso con una frase que dice, nosotros no vamos a pedir nada a cambio. En Brasil, por ejemplo, se le pidió al presidente Bolsonaro, cuando estaba en los contratos con la China comunista, que no podía hablar más de China. Así también tuvieron problemas los de Argentina y muchos otros países de la región. Estaríamos hablando de que Estados Unidos perdió una parte de la batalla al no estar presente, como sí lo hizo China, Rusia e Irán, en ofrecer soluciones, dar vacunas o muchas veces establecer contratos con los gobiernos para, si se quiere, ganar una partida a los Estados Unidos en su patio trasero. Bueno, apreciada Maybord, el problema siempre es de que las posiciones de discurso, cuando se generan a partir de Estados Unidos, siempre van a tener consecuencias. La administración Obama decidió, en relación a América Latina, establecer una postura que se reflejaba en una frase: América Latina, zona de paz. Era difícil para ti y para mí conciliar esa frase, tal vez bien intencionada, tal vez cargada de percepciones erróneas, con el hecho de lo que estaba sucediendo en la Venezuela de Chávez, con lo que enfrentaba Colombia bajo la FARC, con lo que sucedía en un Ecuador a donde Correa hacía de la persecución una norma, a donde Evo Morales generó más perseguidos, torturados, exiliados y presos políticos que todas las dictaduras militares de la historia de Bolivia, a donde en Argentina se dieron niveles de corrupción nunca antes vistos, filmados, captados por medios que dejaron registro de estos hechos. Y en esa disfuncionalidad entre el discurso y la realidad, China avanzó. Y avanzó muy agresivamente porque, como dijo Blinken, no somos ni tú ni yo, fue el secretario de Estado norteamericano el que dijo, para ustedes la transparencia no existe, y su interpretación de la legalidad es aquello que se acomode a sus intereses. Lo dijo en la cumbre entre Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Beijing, así que no nos estamos inventando absolutamente nada. Y en esa posición no hay muchos de los parámetros de contención éticos o procedimentales a los que estamos acostumbrados con los países de Occidente. Un ejemplo puntual. Durante el Congreso del Partido Comunista Chino se analizó a un país que habitualmente no se menciona, que es Paraguay. Porque se dijo que era un mal ejemplo porque Paraguay reconoce diplomáticamente a Taiwán, es el único en la región que lo sigue haciendo. Y cuando vino el momento, el Paraguay, que tiene este reconocimiento en su derecho soberano, es mencionado llamativamente, está en los resultados y memorias del encuentro del Partido Comunista Chino en su último congreso. Y le ocurre algo puntual, que para mí es, más allá de inmoral, algo que bordea en lo criminal. El Paraguay adquiere, a partir del mecanismo COVAX, pagando una cantidad de, si no me equivoco, 4 millones de dosis. Esto lo convierte en una excepción. La mayor parte de los países de la región, otra vez me refiero a Sudamérica, estaban pidiendo donaciones. Paraguay las paga. ¿Qué hace China? Le plantea al presidente paraguayo de que si desea recibir... Hugo, se te fue la voz. Ok. Sí, algo que había comprado, algo que había adquirido con recursos soberanos, ¿ok? Se lo niega a menos que retire el reconocimiento diplomático a Taiwán. Esto es inconcebible, porque no es una cuestión meramente diplomática, es una cuestión humanitaria.
Hoy día Paraguay tiene una estadística que solo se puede comparar en su gravedad, otra vez en la región, Sudamérica, con Perú. Son los dos países con los peores índices de letalidad, morbimortalidad, contagio y con sus sistemas sanitarios terriblemente presionados. ¿Cómo es posible? Bueno, por lo que tú dijiste, es posible porque Argentina, por ejemplo, hoy día es rehén de contratos que a través de la cesión de créditos obligan a la Argentina a controlar inclusive su contenido discursivo. Es posible porque el mismo embajador que hiciera estos contratos en Buenos Aires, incluyendo la cesión de soberanía en lugares como la estación de vigilancia radioelectrónica que se encuentra en territorio argentino y donde ciudadanos argentinos no tienen acceso, se traslada al Brasil, el mismo operador diplomático, y penetra inicialmente el estado de Sao Paulo y desde allí genera un nivel de oposición, creo que la mejor palabra para definirlo es feroz, hacia el presidente Bolsonaro. Y aquí no se trata de tomar partido, es que hacía mucho, creo que desde los tiempos de aquella llamada diplomacia de las cañoneras, que uno no observaba, por lo menos no otra vez en la región, que un país se permitiera ese nivel de influencia. Habrá quien diga, pero los Estados Unidos tenía un gran nivel de influencia en la década de los 70. Yo no recuerdo en el auge de la diplomacia de Kissinger que los Estados Unidos le hubiera podido decir a un país en la región, usted no puede entrar en su propio territorio o usted tiene que controlar inclusive lo que manifiesta discursivamente. Creo que hemos llegado a una situación que nos acerca a una comprensión de la geopolítica y de las relaciones diplomáticas que China trae a la mesa a la que no estábamos habituados. Y creo que esto es parte de lo que tenemos que comprender hoy día en esta interacción e integrarla con los otros temas que hemos abordado. Así es, y seguiremos evaluando el escenario tan complicado que hay para América Latina y para los Estados Unidos en un próximo programa, Hugo. Para nosotros siempre es un placer tenerte en Sin Filtros y queremos darte las gracias. A ti las gracias, Maybor, es siempre un placer. Y también queremos agradecerle a todos aquellos que han participado esta noche en el Super Chat. Recuerden que para nosotros es muy importante sus opiniones, sus comentarios. Y también, si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro nuevo canal en YouMaker. Allí se habla sin censura porque los protocolos y los algoritmos trabajan de manera diferente a esta plataforma. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, Nesta, Migdalia Chirinos, Tamaris López y Lonta. Nos vemos mañana miércoles, donde ya tendremos un escenario más claro de lo que va a ocurrir en esa reunión que muchos han calificado de histórica entre Joe Biden y Vladimir Putin. Así que nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche, Hugo. Muchísimas gracias.